El derecho es en esencia un orden para promover la paz. Tiene por objeto que un grupo de individuos pueda convivir en tal forma que los conflictos que susciten entre ellos puedan solucionarse de una manera pacífica. Esto es, sin recurrir a la fuerza y de conformidad con un orden de validez general. Este orden es el derecho. Muy respetables integrantes de la 58ª legislatura del Congreso del Estado. Como es de su conocimiento, por reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2012, y que entrará en vigor el día 1 de abril del año en curso, habrá de extinguirse la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública. Empero, en términos de ley y de conformidad con la convocatoria para comparecer ante esta soberanía, les informo sobre las actividades realizadas por la Secretaría de mi cargo en el año 2012. Todo gobierno debe garantizar a las personas el derecho a la seguridad jurídica. Ello, de modo que se les permita llevar a cabo la interacción social y la convivencia en un ambiente de libertades, de apego riguroso al derecho, respondiendo a las necesidades de la sociedad en constante evolución. La efectividad de un gobierno se encuentra fuertemente vinculada a la coherencia de sus instituciones jurídicas y las expectativas ciudadanas. Esto hace necesario la permanente revisión y actualización de nuestras leyes en coordinación con las diversas instancias involucradas. El Ejecutivo del Estado se ha propuesto desde el inicio de su gestión actualizar el orden jurídico poblano. La Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública examinó los proyectos de leyes y decretos que las distintas dependencias y entidades propusieron sobre los asuntos de sus respectivas competencias. En el año que se informa, el titular del Poder Ejecutivo presentó 89 iniciativas a este honorable Congreso, 50 que correspondieron a nuevas leyes y decretos de reforma a ordenamientos diversos y otras 39 que correspondieron a iniciativas en que se solicitaron autorizaciones para enajenar bienes o algunas otras solicitudes de los ayuntamientos. Todas han sido aprobadas, como de su conocimiento, excepto alguna que no lo fue. Resultan significativas dentro de ellas las que tienen que ver o están en conexión con la reorganización de la administración pública. Se promovieron iniciativas en este aspecto para reestructurar la administración pública centralizada y también la paraestatal, para aumentar la eficiencia y la eficacia tanto en la atención ciudadana como en la operación de la administración, y básicamente eso se hizo a través de tres reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Se reasignaron competencias de diversas dependencias por la natural o normal resolución de facultades o de funciones derivadas de la extinción de ciertos organismos públicos descentralizados que se considera necesario extinguir. Entre ellos están el Instituto Poblano para la Productividad Competitiva, el Instituto de Evaluación y Medición de la Marginación y la Pobreza, el Instituto de Artesanías, el Instituto Poblano del Deporte y otros más. Asimismo, se impulsaron iniciativas para actualizar nuestro sistema legal, muy importantemente en materia notarial, regulación de la firma electrónica, proyectos de prestación de servicio, concesiones, transportes, vialidad, fiscal, presupuesto y desarrollo industrial, que permiten todas estas iniciativas que contemos con una legislación que sea congruente con el sistema político nacional y que más sea conforme con el Pacto Federal. En materia penal hemos tenido un conjunto de iniciativas que vienen de dos puntos. Uno tiene que ver con el nuevo modelo de justicia penal, que como todos sabemos se dispuso en la reforma constitucional federal del 18 de junio de 2008 y que ha supuesto constantes modificaciones para optimizar los instrumentos que ha cambiado. A ello obedecieron reformas al Código Penales, a la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se expidió una nueva ley de medios alternativos en materia penal y una nueva ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia. También se promovieron modificaciones sustantivas en la legislación penal que ha perfeccionado la tipificación de conductas en nuestro Código Penal, así como los derechos de las personas en este ámbito. Particularmente es visible la nueva ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas, entre las que se establecieron mecanismos de protección, asistencia, recuperación y resocialización. En el ámbito de la normatividad administrativa, para contar con un aparato administrativo efectivo, eficiente y congruente con la legislación, la Secretaría examinó 40 instrumentos normativos que se recibieron durante el año. Dentro de ellos destacan el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el decreto que crea la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla, Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza, el decreto que crea el Instituto Poblano de la Juventud del Estado, el que crea la Comisión Poblana del Deporte y el que crea el Fideicomiso Público denominado Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal. También se brindó asesoría a varios ayuntamientos y con todas estas acciones se pretende o se ha pretendido tomar
el proceso de transformación establecido en el Plan Estatal de Desarrollo a fin de que las secretarías y entidades de la administración pública cuenten con ordenamientos adecuados, idóneos y eficaces para el despacho de los asuntos que les correspondan y con ello aumentar la capacidad de atención a las demandas sociales, brindando beneficios directos y indirectos a la población. También el trabajo del gobierno del Estado tiene que ver con brindar apoyo por medio de esta Secretaría a las diferentes dependencias y entidades de la administración pública en la celebración de convenios de muchos tipos, con otras instancias, con otros órdenes de gobierno o con otras entidades del sector público o privado. En este año el Ejecutivo suscribió 102 convenios, dentro de ellos hubo 14 de colaboración, 21 de coordinación, 37 de apoyo financiero, 1 de concertación, 3 de adhesión y 26 que son de diferentes naturalezas. En todos los casos, nuestra Secretaría ha participado opinando la procedencia jurídica de los instrumentos y eso colabora a que la atención a los asuntos que tienen comunidad los diversos ramos de la Administración se realice en cumplimiento de las disposiciones legales que sean aplicables. Dentro de esta zona de la revisión de los convenios celebrados, es muy importante traer en cuestión el convenio que se celebró con la Nacional Financiera Asociación Nacional de Crédito con motivo del fideicomiso pago para poder satisfacer las necesidades de un grupo de ahorradores defraudados, tanto en principio por el Grupo de Bienestar Social La Paz y por la Cooperativa de Vida Popular, juntos organizados de Serenos. Desde el inicio nos abocamos a resolver este problema. Se planteó en la iniciativa de egresos para el ejercicio fiscal 2012 una partida de 35 millones de pesos para poder hacer el depósito inicial que prevé la ley. Y sumada de porción federal, que fue, como todos sabemos, un peso con 6 centavos federales por cada peso que nosotros aportamos, se logró generar una porción federal de 71.250.000 pesos. La suma de ambas son por ahí de los 90 y tantos millones de pesos, y eso permitió pagar a los ahorradores defraudados un importe de alrededor de los 79 millones de pesos, con lo cual se abarcó a 1.505 ahorradores defraudados. Y conforme a la ley federal que creó este fideicomiso, el fideicomiso llamado fideicomiso pago, la ley, como todos sabemos, tiene un nombre un poco largo y es hasta un poquito complicado retenerlo, ¿no? El fideicomiso, de acuerdo con la ley que crea el fideicomiso pago, se crearon 2 centros de enlace, uno en nuestras oficinas del barrio de la Luz, donde despacha el subsecretario de Asesoría Pública, y otro en la cabecera del Distrito Judicial de Tela do Campo, a la cual pertenecía la gran mayoría de los ahorradores defraudados, por ahí del 47%. De esta manera se logró atender a 1.505 personas bajo este convenio. Bajo la zona de asistencia técnica jurídica de las secretarías. La vigencia del Estado de Derecho requiere de una actividad constante reflejada en los actos que realizan las dependencias y entidades de la administración pública, así como los municipios del Estado, que fundamenta invariablemente su actuar en el marco legal y merezca la confianza de la sociedad hacia el gobierno. Una de las funciones de nuestra Secretaría es proporcionar apoyo técnico jurídico a las dependencias y entidades de la administración pública, para que sus actos jurídicos se lleven de manera ordenada y con apego a la ley. En este sentido, brindamos asesoría en 93 asuntos, entre los cuales destacan varios decretos del Ejecutivo que incorporan desarrollo sustentable, algunos sentimientos humanos irregulares. Dentro de la zona que es más visible del trabajo de nosotros está la zona de la asistencia técnica jurídico-contencioso administrativa, es decir, la zona donde se ven los litigios. El gobierno del Estado entiende que en todo Estado democrático de derecho los actos de autoridad deben estar sujetos a la revisión de la jurisdicción, lo que garantiza su legalidad. En el año que se informa se promovieron, en conexión con actos del Ejecutivo del Estado, 1.181 juicios de amparo, de los cuales 1.077 fueron contra leyes, 15 relativos al derecho de petición y 89 contra otra clase de actos o omisiones. Es importante señalar que del universo de juicios de amparo promovidos contra leyes, 677 tienen relación con el decreto que reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de 31 de diciembre de 2011. La Secretaría rindió informes justificados y previos y dio cumplimiento a requerimientos, e interpuso los recursos legales cuando fue procedente, y en total desplegó, solamente en materia de amparo, 1.417 acciones. Por materia, por tener un poco más de extensión, los juicios de amparo fueron 17 civiles, 1.064 administrativos, 44 fiscales y 56 penales. Y por cuanto a su resultado, prescindiendo de los que se interpusieron contra el decreto de reforma de la ley del ISTEP, porque están todavía, como lo sabemos, en revisión por ahí en la Suprema Corte en algunas zonas, y desde luego los de la ley sobre el derecho de alumbrado público, prescindiendo de todos ellos, del conjunto de los amparos que se han gestionado, se han obtenido resoluciones favorables en 121 casos contra solamente 10 desfavorables. Todavía tenemos 127 que están en trámite. Destacan, dentro de las acciones que realizamos litigando, sobre todo en recuperación de bienes,
y de servicios públicos en favor del gobierno del Estado y desde luego de los poblanos, destacan el diseño de la estrategia legal para que el sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado recuperara las plantas de tratamiento de agua potable. Es decir, el litigio que seguimos relativamente a esas plantas. Como todos sabemos, existió un contrato y varios convenios por los cuales, en resumidas cuentas, se encargó al tratamiento de agua con la sociedad anónima la utilización y la prestación de servicio del tratamiento de las aguas mediante la utilización de estas plantas que son plantas propiedad del Topa. Por medio de un oficio, de acuerdo a lo previsto en la ley de adquisiciones, dimos por terminados el contrato y los convenios por causas de interés general. En contra de este oficio de terminación de los convenios de los contratos por causas de interés general, TAPSA, que se sintió agravada, interpuso un juicio de garantías, y ese juicio de garantías fue resuelto en el juzgado de distrito negando el amparo. Después TAPSA interpuso un recurso de revisión que se gestionó en el Tribunal Colegiado, el Tribunal Federal, y el Tribunal Federal confirmó la negativa del amparo, lo cual quiere significar que se ha considerado que ese oficio que termina la relación existente con TAPSA es un oficio que se ha terminado correctamente, de acuerdo con la ley. Por lo que mira, por ejemplo, el litigio del Parque Metropolitano, recordamos que en el año pasado promovimos un juicio de nulidad de existencia de diversos actos que implicaba la retrocesión, valga, de la transmisión de los derechos de propiedad del bien de particulares hacia el gobierno del Estado, y ese juicio se tuvo favorable en primera y segunda instancias. En este año, un tribunal colegiado, también el Tribunal Federal, ha negado al quejoso el amparo directo que ha interpuesto contra la sentencia de segunda instancia. De esta manera se puede decir que el parque se ha recuperado para los poblanos, legalmente. Tenemos también la recuperación de la ocupación o de la posesión de la ex hacienda de Chautla, que ha implicado un par de procedimientos judiciales muy interesantes, en los cuales se ha pedido el principio de la ocupación administrativa de las dos veces, bajo dos contratos diferentes de zonas de la ex hacienda, y esas dos ocupaciones administrativas se encuentran firmes, y lo que está en marcha aún son los procedimientos ordinarios, que son procedimientos de desocupación derivados de juicios de arrendamiento, ¿no? Tenemos, entre otras acciones, una acción que nos parece bastante notoria, que es el trabajo nuestro de coordinación con otras secretarías para expedir el decreto del Ejecutivo a través del cual se expropió un predio rústico denominado Lote de Latuces, que perteneció a un predio más grande, Sinacatepec, y les hacen un nombre, tiene una superficie de 55,000 metros, ocupado en Venustiano Carranza, en la Sierra Norte. Ese predio era el único espacio que faltaba para terminar la construcción de la autopista México-Tuxpan. Entonces se logró expropiar, se logró ocupar y la autopista se terminó. En el mismo contexto, administraciones interiores sin licitación de por medio otorgaron la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del libramiento norte de la ciudad de Puebla, autovías concesionadas OHL, y esta demanda inicio de la construcción del libramiento. Ante ello se procedió a decretar el rescate de la concesión. El rescate es un acto administrativo que tiene muy pocos precedentes en el Estado de Puebla. La Secretaría de Servicios Legales y Tesorería Pública realizó la investigación teórica, legal y jurisprudencial y diseñó la declaratoria de rescate que fue publicada en el periódico oficial del Estado. Con estas acciones, lo concesionado volvió de pleno derecho a favor de los poblanos. Un propósito importante del actual gobierno es estar cerca de los servicios públicos de los 207 municipios del Estado para fomentar una cultura de la legalidad. En ese sentido, y con la finalidad de coadyuvar con los ayuntamientos en lo relacionado con la actualización del registro patrimonial de los bienes inmuebles municipales en cumplimiento con la ley de contabilidad gubernamental, la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con nosotros, brindaron asesoría y capacitación a 414 servidores públicos integrantes de diferentes ayuntamientos de todas las regiones del Estado. La calidad de los servicios legales de la seguridad pública consiste también en fortalecer la profesionalización y el desarrollo del capital humano en la administración pública a través de programas de capacitación jurídica y la promoción de la cultura del respeto a la ley. A través de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, que está integrada por quienes colaboran en las áreas jurídicas de la administración pública, se han actualizado 369 personas, con información en temas sobre implementación del nuevo sistema de justicia penal, argumentación jurídica, juicios en línea en materia fiscal y administrativa, derechos humanos, gestión pública y otras cosas. Además, la Secretaría mantiene comunicación con instituciones de educación superior y por consiguiente tenemos muchos jóvenes que han prestado el servicio social de diferentes instituciones con nosotros. Este año tuvimos 135 estudiantes o recién egresados de 10 diferentes instituciones que han trabajado con nosotros. En general, el personal de nuestra Secretaría es personal muy joven y por consiguiente pues tiene un gran desempeño para su punto. Aparte tenemos el grupo de apoyo a grupos vulnerables,
Dentro de ellos hay que recordar pues, que la población del Estado es pluriétnica y el Estado pues, es una entidad pluricultural. Por consiguiente, es una prioridad del gobierno emprender acciones que prevengan situaciones de discriminación y rezago social. Particularmente esto se recrudece en el caso de las mujeres indígenas. La Secretaría de Servicios Legales y Seguridad Pública, en el marco de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ha emprendido acciones encaminadas a la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos, de igualdad y de acceso efectivo a la justicia, que resulta ser un punto medular en las acciones de gobierno. Dentro de estas acciones destacan el foro denominado Los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en México, Experiencias y Retos, el taller integral denominado Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas e Igualdad. Además, los defensores públicos brindaron asesoría jurídica a 700 mujeres indígenas de la región de Zacatlán en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, en cooperación institucional con la Rectoría de la Universidad Intercultural del Estado, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta soberanía, la Dirección de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia y el juez indígena de la región. Se informó sobre acciones realizadas en materia de desarrollo y protección a los derechos indígenas en el marco del Consejo Estatal para la Protección de los Derechos Indígenas. Este trabajo nuestro de protección de grupos vulnerables es particularmente relevante o particularmente subrayado en el caso de la Defensoría Pública, que notoriamente presta servicios jurídicos gratuitos a población indígena perfectamente determinada, por ejemplo en el caso de estudios penales, en que se registran 189 procesos indígenas a los cuales patrocinamos, sino que también a muchas personas indígenas que no aparecen catalogadas como tales en razón del servicio. Por ejemplo, cuando nuestra Defensoría Pública promueve juicios de rectificación de acta de nacimiento para darle seguridad, porque muchos de los juicios de rectificación de actas de nacimiento provienen de comunidades indígenas en donde el uso del castellano quizás no es el básico o el principal idioma, y por tanto hay muchos problemas en la redacción de las actas. Entonces, este tipo de servicios son servicios que favorecen mucho a estas personas. Ahora, pues pasemos de plano al problema de la Defensoría Pública de Cali. Por medio de la prestación del servicio gratuito de Defensoría Pública, el Gobierno del Estado garantiza los derechos constitucionales a una adecuada defensa en materia penal y de acceso efectivo a la jurisdicción para la población más desprotegida en las materias familiar, laboral, civil y administrativa. De esta manera se cristaliza la aspiración de un sistema de justicia en el que toda persona tenga acceso a ella en igualdad de condiciones, sin importar su posición económica y social, haciéndose efectivo el ideal constitucional para los grupos más vulnerables. Incluso la fusión de la Procuraduría del Ciudadano con la Consejería Jurídica se sustentó, entre otras ideas, en que los mismos abogados que atendieran los asuntos del gobernador del Estado gestionaran los problemas de las personas más necesitadas o más indefensas. Por ello, todos y cada uno de los servidores públicos involucrados en la materialización de los propósitos de la ley del Servicio de Defensoría Pública están comprometidos en ejercer sus funciones con profesionalismo, objetividad, rectitud, respeto y honestidad a favor de la sociedad que requiere sus servicios. Esto exige contar con una organización eficiente que garantice un servicio con calidad para la defensa proactiva de los derechos fundamentales. A partir de la reforma de junio de 2008 de la Constitución, se prevé el derecho de todo imputado a una defensa penal de calidad adecuada y por abogado. Por eso el Gobierno del Estado, en el año que se informa, atendió a 35.356 personas relacionadas con asuntos del orden penal. Asimismo, con la publicación de la nueva Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, la Defensoría Pública durante 2012 promovió el beneficio de la libertad anticipada de 132 personas y también la promoción de 378 juicios de amparo directo a favor de internos con sentencias firmes. A través del programa de fianzas Telmex Reintegra 2012 se autorizaron 415 pólizas de fianza y con ellos se pudo obtener la libertad de 178 personas procesadas en diferentes centros de reinserción social, 161 de los cuales fueron hombres y 17 mujeres. Este programa de fianzas Telmex, como todos sabemos, tiene por objeto apoyar a personas que cometen por un delito y se trata de delitos no graves o que no tienen ciertas características. Conforme al Código de Procedimientos Penales, que entró en vigor, conforme al Código de Procedimientos Penales para el Estado, a partir del 15 de enero de 2013 entró en vigor en forma gradual la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, en principio en la región de Teciutlán. La Secretaría en la que nosotros prestamos servicios participó en 29 reuniones con la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia, conocida entre nosotros como SEAMPAJ, para instrumentar de manera coordinada las acciones necesarias y su eficaz operación. Los defensores públicos han participado en diversos cursos que les permitirán desempeñarse en el nuevo sistema de justicia penal, y aquí en nuestro informe escrito que hemos presentado a cada uno de nuestros diputados se señala o se identifican uno a uno. Lo que es muy importante que nos señalen es que precisamente por esta mecánica de implementación del nuevo procedimiento de justicia oral,
los defensores públicos serán bastante más adecuados que los defensores particulares para patrocinar causas, dado que nosotros tenemos programas desde hace algún tiempo que les capacitan. Es un fenómeno muy interesante que va a empezarse a producir. Quizás la mejor asesoría en términos de esta capacitación específica, quizás provenga de defensa pública mejor que de defensa privada, quizás. Este gobierno entiende su deber de actuar con amplio sentido social y humano. Por ello ha dotado a las personas de los sectores con mayor marginación de alternativas que les garanticen el derecho de acceso a la asistencia jurídica gratuita para resolver sus problemas en un plano de igualdad, particularmente personas con discapacidad y mujeres indígenas. Un problema en el ámbito familiar conlleva diversos aspectos legales que resolver. Ante tal situación brindamos orientación de forma inmediata respecto a las cuestiones familiares y civiles de los solicitantes. Durante 2012 patrocinamos 3.009 juicios de ratificación de acta de nacimiento, que yo comentaba hace un momento, que genera para una persona certeza, en todos los sentidos. En muchos lugares las personas se acercan a los programas estatales y se les exige una identificación, y las identificaciones a veces no coinciden con los datos de las actas, y eso genera para las personas un gravísimo problema. Así que la promoción de estos juicios favorece muchísimo que las personas tengan certidumbre y acceso a muchas cosas. Además, patrocinamos casi 1.000 juicios de otorgamiento de alimentos, 909 juicios de otorgamiento de alimentos, para que personas en su mayoría de sectores más desprotegidos cuenten con lo básico para la subsistencia y gocen de protección económica a cargo de quienes están obligados a ello. Y a través de la mediación como medio alternativo de solución de conflictos logramos la consolidación de 41 convenios civiles y 150 familiares, y con eso evitamos la promoción o la gestión de muchos litigios costosos y largos y desgastantes. Y en materia laboral, desde este mismo punto de vista de la conciliación, promovimos la celebración de 401 convenios laborales, con lo que recuperamos más de 5 millones como prestación para trabajadores. Esto, desde luego, esta forma de terminar, de autocomponer los litigios, genera un gran ahorro, ¿no?, en todos los sentidos. Realizamos además 73 jornadas jurídicas en 57 municipios, beneficiamos por tanto a 5.700 personas. Tuvimos programas por la radio, sobre todo en Respuesta Inmediata, en Buenos Días, en la ciudad, con lo que asesoramos alrededor de 150 personas semanalmente de modo directo, de modo inmediato. En cuanto a la administración de recursos, el presupuesto asignado a la ley de ingresos para este ejercicio para nosotros fue de 54 millones, un poquito más, 54.736.124 pesos con 82 centavos, de los cuales el 90.45% corresponde a capítulo 1000, son servicios profesionales, el restante, que es 5.229.000, a presupuesto asignado para gastos de operación, pero solamente el 51-58% de esta última cantidad es de ejercicio centralizado, por lo tanto la cantidad ejercida por nosotros mismos es pequeñita. Y con el objeto de supervisar la división de los recursos, la Contraloría realizó un informe de auditoría de la División de Recursos Financieros. Este informe ha pretendido mostrar los esfuerzos de las personas, en su mayoría jóvenes abogados, que han integrado los equipos de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública para cumplir con la ley y los programas que han sido a nuestro cargo. Siempre hemos puesto toda nuestra dedicación, nuestro esfuerzo y nuestra voluntad para servir mejor. Hemos intentado responder a la confianza de los poblanos y a la que ha puesto a nosotros el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle de Rosas. Y para nosotros ha sido un privilegio. Esperamos ser juzgados, además de los resultados, por nuestra inquebrantable fe en la justicia y por nuestro amor a Puebla. En lo que a mí concierne, yo les agradezco y quedo a su disposición para que tengan algún problema. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario, muy amable. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. De acuerdo al acuerdo con la resonancia parlamentaria, en un primer lugar le corresponde al Partido Revolucionario Institucional hacer sus preguntas. Saludo a la diputada Suárez, que está aquí con nosotros. Preguntos y para hablar a nombre del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Suárez. Gracias, presidente. Con el permiso de mis compañeros diputados, señor secretario, es un gusto para mí poderme dirigir en el cuestionamiento de una responsabilidad tan grande como la que usted tiene en esta secretaría, donde la trascendencia y la responsabilidad de la Secretaría de los Servicios Legales del Estado son representados por usted, y sobre todo la Defensoría Pública, que apoya todas las causas de aquellos que de algún modo carecen de los medios para una defensa legítima
y con apego a la ley. Considerando la asistencia jurídica a grupos vulnerables, nuestro cuestionamiento sería primeramente en preguntarle cuáles son los resultados de las acciones implementadas por la dependencia en este rubro y cuántas determinaciones favorables se dieron en beneficio de las personas que representó la Secretaría. De acuerdo al informe que se nos hizo llegar a través del programa de fianzas Telmex Reintegra, en 2012 se autorizaron 415 pólizas de fianza. El resultado aquí fue la libertad de 178 personas, 161 hombres y 17 mujeres. La pregunta sería: ¿cuál es la causa? ¿Por qué el número es tan mínimo con relación a solo 17 mujeres? ¿Y por qué la Secretaría no impulsa el apoyo a mujeres que seguramente son madres de familia y así integrarlas nuevamente al núcleo familiar? En cuestión de el servicio prestado por su dependencia, ¿cuáles fueron las materias con mayor demanda de atención por parte de la sociedad? Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputada. Para una contestación hasta por 6 minutos. Diputada, le agradezco mucho. Voy a contestar un poquito en desorden porque hay algunas cosas que pienso que debo mencionar primero. Una de las preguntas tiene que ver con la desproporción que existe, muy notoria, entre el número de personas que fueron favorecidas por las fianzas entre hombres y mujeres, en resumen. Esta desproporción obedece a una desproporción general que existe entre personas afectas a procesos penales entre hombres y mujeres. Esto quiere decir que normalmente la cantidad de hombres afectos a procesos penales o imputados es mucho mayor a la cantidad de mujeres. Por ponerles solamente un ejemplo, cuando yo ejercí como juez en la jurisdicción de Tetela do Campo, que era juez penal, no tenía una sola mujer bajo mi disposición y no tenía una sola mujer en el centro de organización social porque no había ninguna. Entonces, evidentemente la proporción entre hombres y mujeres es notoriamente divergente y por tanto, bueno, son mucho menos mujeres las mujeres que obtienen beneficios como este tipo para obtener su libertad. Es una cuestión sociológica que también tiene otros efectos ahí bastante extraños, tan extraños como que, por ejemplo, estadísticas revelan que las mujeres que ingresan a los centros de reinserción normalmente son menos visitadas por sus maridos o por sus parejas que los hombres que están en situación inversa, ¿no? Son fenómenos como sociológicos quizás muy interesantes, ¿no? Luego tenemos dentro del conjunto de sus preguntas una que tiene que ver con cuáles son las materias en las cuales existe mayor demanda. La visión que se tiene de la defensa pública casi siempre está relacionada con el ámbito penal y efectivamente, como comenté en el texto, atendimos en materia penal o relacionado con materia penal a más de 35,000 personas. Entonces podría decirse quizás que esta zona tradicional sigue predominando y casi siempre el defensor público atiende asuntos de naturaleza penal. Sin embargo, también es muy importante la proporción de asuntos que el defensor público atiende en materia familiar, sobre todo en las jurisdicciones en que no hay especialización, es decir, que el juez es juez penal, familiar, civil, etc. El defensor público tiene un gran volumen de asuntos de naturaleza familiar, que muchos no llegan a juzgados precisamente porque los defensores públicos logran que se resuelvan fuera de los juzgados, es decir, en el ámbito de la mediación, que favorece mucho esta clase de materias, como la materia familiar, porque evita el desgaste para las personas. El simple hecho, por ejemplo, de promover un juicio de alimentos y embargarle al acreedor alimentario su salario, significa que muchas veces la acreedora alimentaria tenga que ir a recoger el dinero al juzgado que está en la cabecera, o que les pidan una ficha para retirar del banco, o hacer movimientos. Entonces, muchas veces cuando se logra a través de la mediación o conciliación un acuerdo de pensión alimenticia, muchas veces simplemente se entrega el dinero contra un recibo y eso favorece, ¿no?, mucho. Entonces parece que las materias más recurrentes de defensoría pública son desde luego la materia penal y como se llama la materia familiar, aunque cada vez más
también se presta apoyo en materia civil. Finalmente tengo más, un dato muy complicado de calcular, señora diputada, y que yo diría una cosa que no fue correcta, si es que se lo voy a decir, sería el dato que tiene que ver con la obtención de resoluciones favorables en los asuntos patrocinados por defensores públicos. Los asuntos patrocinados por defensores públicos muchas veces no son desde el principio patrocinados por defensores públicos. Por el contrario, muchas veces los defensores públicos, sobre todo en materia penal, terminan retomando procesos que iniciaron defensores particulares. Y por consiguiente, cuando el defensor público asume la responsabilidad de defender al imputado, el imputado ha declarado en preparatoria, se ha resuelto su jurídica, o muchas veces incluso se ha agotado la instrucción. Así que el defensor público lo que trata de hacer pues, es salir adelante en el procedimiento, en la apelación o en los amparos. Por eso mencionamos una gran cantidad de amparos que se promovieron por defensores públicos. Entonces, yo sí creo que sería algo complicado que dijéramos del universo de asuntos que los defensores públicos patrocinan, ganan tantos, empatan tantos o pierden tantos. Incluso porque, señores diputados, hay asuntos que patrocinan los defensores públicos que no se ganan ni se pierden. Por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la rectificación de actas, o asuntos que tienen que ver con autorizaciones menores. Por ejemplo, la instancia que se hace a un juez familiar para solicitarle que permita a unos niños salir del país cuando los padres están separados y uno no está. Es una simple instancia administrativa ante un juzgado. Por consiguiente, no se obtiene una resolución favorable o desfavorable, a menos que uno considera que fuera desfavorable el que el juez le dijera a uno que no autoriza. Pero eso pues finalmente no depende muchas veces del defensor público, depende de la edad de los niños, de las condiciones de las personas, no sé. Entonces sí pienso que sería una cosa un poco complicado. Y en materia de grupos vulnerables es también muy difícil medir cuáles son los resultados. Nosotros como dependencia más bien prestamos apoyos técnicos. Es decir, hay dependencias que más allá de los apoyos técnicos prestan apoyos, digamos, más materiales. Por ejemplo, Cedesol o Cedeso son dependencias que prestan apoyos más bien materiales, que es sobre cosas muy tangibles. Nosotros cuando prestamos apoyo de asesoría jurídica o prestamos apoyo de representación en procesos jurisdiccionales, hacemos algo que no es como que medible. Entonces, de repente, el grueso de la asesoría pública, las acciones que se realizan solo se pueden medir en atendimos tantos asuntos, presentamos tantas demandas o contestamos tantas demandas. Y por ejemplo, en la zona de la Secretaría, en donde litigamos en representación del gobernador como función básica, el volumen más bien desfavorece que favorece. Esto quiere decir que tiene una interpretación inversa. Mientras menos asuntos de amparo tenemos, parece que vamos mejor. Porque se trata de litigios contra la autoridad. No se trata, como en el caso de la sociedad pública, de defensa de intereses de personas particulares, de justiciables. Por tanto, ahí, bueno, el hecho de que haya una mayor amplitud o se amplifique la prestación del servicio favorece sobremanera al gobierno, porque el gobierno atiende mejor o más a grupos. Pero a la inversa, en la zona en donde defendemos, en esa zona parece que lo conveniente es que sea muy pequeño. Por eso hay zonas que casi no se tocan. Por ejemplo, la zona de los procedimientos ante las comisiones de derechos humanos, estatal o nacional. En esa zona tenemos únicamente 9 procedimientos ante la local y 2 ante la nacional, de los cuales no hemos tenido ninguna recomendación emitida que sostenga que algunos de los funcionarios a los que hemos patrocinado nosotros han incurrido en alguna violación de derechos fundamentales o de garantías de derechos humanos. Entonces serían respuestas que no podrían ser tan concretas, sino que tendríamos que verlas desde diferentes puntos de vista. Gracias, diputada. Gracias, diputada, y gracias, secretario. Continuamos con la segunda pregunta por parte del PRI y le doy la palabra al diputado Gerardo Mejía, que hará la segunda pregunta. Les recuerdo, atentamente a todos, tenemos un límite de tiempo estipulado. Para los diputados al hacer las preguntas son máximo 3 minutos y para el secretario para hacer sus respuestas son máximo 6 minutos. Gracias, presidente. Señor secretario, agradecemos su puntualidad y su formalidad y le damos la bienvenida a este recinto, aunque ya lo hizo el señor presidente. Tengo una duda. Aquí en el cuaderno que usted nos entrega hay hay un párrafo que me gusta mucho. Se refiere a la fusión de la Procuraduría del Ciudadano con la Consejería Jurídica. Se sustentó, entre otras ideas, en que los mismos abogados que atendían los asuntos del gobernador y del Estado gestionarán los problemas de las personas más necesitadas o más indefensas. Por ello, todos y cada uno de los servidores públicos involucrados
en la materialización de los propósitos de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública, están comprometidos a ejercer sus funciones con profesionalismo, objetividad, rectitud, respeto y honestidad a favor de la sociedad que requiere un servicio. Me gustó mucho el contenido, pero la pregunta es, primero viene esta fusión, no le da a usted la impresión de una mala planeación en materia administrativa, que primero se le da la fuerza de una secretaría como tal y después la desaparece. Esa es la primera pregunta, su opinión personal. Segunda, si tiene usted conocimiento y en algún rubro, ¿cuántas demandas laborales existen contra el gobierno del Estado y en qué situación se encuentran actualmente? Y por último, su opinión sobre el estudio que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre centros de readaptación social en Puebla, en los cuales señala que ha habido una disminución, como lo marca el gráfico de la Comisión Nacional, de 7, en el 2006 725, 2007 778, 2008 778 y en el anterior año bajamos a 69. ¿Cuál es su opinión al respecto? Son ustedes preguntas, presidente. Le agradezco. Gracias a usted. Le damos la palabra al señor secretario. Adelante. Muchas gracias. Gracias, señor diputado, señor presidente. Miren, la secretaría que yo encabezo tiene una naturaleza muy particular. Normalmente, como yo soy abogado y la mayoría de los equipos que tenemos son equipos de abogados, se nos relaciona o se nos vincula con toda la actividad que está también relacionada con el derecho. Casi siempre cuando pensamos en el derecho, y eso es algo hasta como académico, ¿no? Casi siempre cuando pensamos en el derecho, lo primero que imaginamos son las cárceles, o son los jueces, o son los agentes del Ministerio Público. El derecho se nos manifiesta casi siempre como un ordenamiento que funciona para controlar, con un control social, desde luego, ¿no? Es decir, una técnica para hacer control social, particularmente una técnica para hacer control social que es como de motivación indirecta, es decir, una técnica en donde se muestran las consecuencias desagradables de hacer algo para evitar que se haga algo, ese algo que parece desagradable. Entonces, en ese sentido, yo no tendría alguna opinión que hacerle en relación con mi opinión acerca de la cuestión de los centros de acción social de realización, porque no es una cuestión que esté relacionada con nuestra órbita de competencias. Nosotros tenemos una parte que es la parte primitivamente de la Consejería Jurídica, que es la parte de la Subsecretaría Contenciosa, una parte que también viene de esa consejería, pero que es un poquito más amplia, que es la parte consultiva, y una parte que es la Defensoría Pública. Entonces, yo no tendría alguna opinión que expresar respecto de algún estudio publicado relativamente a los centros de registración, porque no está bajo mi competencia y pues no tendría alguna opinión que hacer. Igual ocurre con la cuestión del número de demandas existentes contra el gobierno del Estado. Mi secretaría, de acuerdo con la ley todavía en vigor, e incluso como existirá la consejería bajo la reformada ley orgánica, no representa al gobierno del Estado en los procedimientos laborales, únicamente representa a la propia secretaría o al gobernador del Estado. Entonces yo no tendría un dato de cuántos juicios laborales existen interpuestos en contra del gobierno del Estado por extrabajadores con motivo de sus relaciones de trabajo. Finalmente, por lo que hace a mi opinión acerca de la planeación administrativa, yo tendría que comentarle que no es algo que esté dentro de mis atribuciones el tener o el imaginar formas de planear nuestro trabajo. El trabajo es un trabajo básicamente técnico, como lo he estado comentando. No es, por eso tiene una naturaleza muy especial. No es como que el modelo clásico de Secretaría de Estado con una gran función administrativa, que se presta hacia el exterior, sino más bien como que una parte muy importante de nuestra Secretaría es función técnica jurídica, de apoyo técnico contencioso, que se presta hacia el interior de la administración. Finalmente, desde este punto de vista, nosotros servimos en términos de lo que la ley dispone. Y pues finalmente,
El Ejecutivo en México, no solamente en la ciudad de Puebla o en el Estado de Puebla, el Ejecutivo en México es unipersonal, es decir, por definición constitucional, el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona. El resto de las entidades de la administración pública centralizada o descentralizada dependen por completo, por su relación jerarquizada, orgánica, de estas decisiones. Entonces, la verdad es que yo no tendría ninguna opinión. Le preguntaría a la diputada Suárez si va a ejercer su derecho de réplica. No. Muy bien. Entonces, tendría la palabra el diputado Mejía, hasta por 3 minutos para el derecho de réplica. Sí, muy bien. Digo, evidentemente conocemos bien las funciones y atribuciones que tiene la propia secretaria. Digo, le hice un comentario como de opinión, fui muy claro en el tema. Sí, lo sé. Digo, tanto en el tema de derechos humanos como en el tema de la planeación administrativa, inclusive en algún otro rubro sobre el tema laboral, si tiene este conocimiento. Sé evidentemente que lo de ustedes es muy técnico, digo, me queda claro y evidentemente respeto mucho su respuesta. Gracias. Lo único que... Sí, y así, y le agradezco su respuesta franca además. Lo único que sí me preocupaba un poco es que primero su opinión en este tema, y además un poco el tema del CENPAC. Estas últimas 3 comparecencias que nos han tocado a los señores diputados, hemos escuchado al menos 12 minutos, 15 minutos por parte del señor secretario general de gobierno, por parte del señor procurador y ahora de usted, de este nuevo modelo que se impulsó en Texutlán, que además digo, es muy valioso y para nosotros es muy importante porque además estas iniciativas las aprobaron los integrantes de esta comisión, pero creo que sí hemos como que abundado mucho en el tema relativo a ese logro que ha tenido el gobierno del Estado y inclusive el Poder Legislativo. Entonces solamente era una duda, quería hacer su opinión, le agradezco mucho su respuesta franca. Es cuanto, nada más. Gracias, señor diputado. Tendría la palabra, secretario, si desea hacer algún comentario. No, le quiero agradecer su generosidad nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Procedemos ahora a las preguntas por parte del Partido Acción Nacional. En un primer momento tiene la palabra la diputada Miriam Galindo. Hasta por 3 minutos. Gracias, muy buenas tardes y pues sea bienvenido aquí a esta reunión de las comisiones de las comparecencias de la Secretaría a su cargo, a Guadalupe Montiel Rodríguez, el agente que lo acompaña y sobre todo también agradecerle el trato que han tenido y sobre todo usted a cargo en las gestiones de apoyo y asesoría a los diputados de esta legislatura. Que pues le hemos hecho llegar varias gestiones y por mi parte siempre he sido atendido. Les agradezco mucho esto. Y en relación a las preguntas, la primera, ¿qué ha sucedido con el asunto del teleférico y en qué estado está? Es verdad que el gobierno del Estado no tiene los permisos para construir la obra y que por ello el INAH lo clausuró. ¿Y por qué existen opiniones encontradas respecto a los efectos de la suspensión definitiva que decretó la juez de distrito? Otra de las preguntas es ¿cuántos asuntos se desahogaron en procedimientos de mediación del 2011 a la fecha? En ese sentido, precise cuántos de ellos fueron concluidos, qué mecanismos ha implementado su Secretaría para privilegiar y favorecer esa facultad dada en el Código de Procedimientos Civiles vigentes para el Estado. Y por último, preguntarle cuántas quejas en materia de derechos humanos se han tramitado durante el año 2012 y ese resultado cómo fue favorable o adverso para las autoridades del gobierno del Estado y si se ha emitido alguna recomendación para el gobernador del Estado y en qué sentido. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Señor secretario, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Diputado, muchísimas gracias. Efectivamente, los señores diputados tienen como que prima facie esta función de intermediar con la sociedad. Por eso nosotros hemos recibido instrucciones muy precisas del señor gobernador de atenderlos correctamente. Incluso
el señor gobernador que nos ha indicado, él ha sido diputado como todos sabemos, y senador, él nos ha indicado a nosotros que a diferencia nuestra ustedes son elegidos, son electos popularmente y por tanto representan a personas, de modo tal que bueno, yo tengo la instrucción de atenderlos correctamente. Entonces, la verdad es que es un honor para nosotros que nos tramitan a las personas que son de sus distritos para que les podamos apoyar en lo que está a nuestro alcance. Miren ustedes, diputada, el asunto del teleférico es un asunto que está, por un acuerdo delegatorio que está publicado en el periódico oficial del Estado, es un asunto que está encargado a la Secretaría de Transportes. Algunas personas inconformes con la obra han interpuesto un juicio de amparos que es por todos conocido, que se tramita. Nosotros en este procedimiento realizamos nuestra función natural, que es la de representar al gobernador del Estado. El gobernador del Estado en ese procedimiento solamente está señalado en esta medida. Por consiguiente, pues, incluso la suspensión de la que trata la pregunta, esta suspensión de la que se ha hablado en los medios, es una suspensión que respecto de actos del gobernador está negada. Bueno, finalmente se trata de un litigio que está en curso. La audiencia constitucional está señalada para este viernes. La juez decidirá si es que está integrado el expediente debidamente para desahogarla o si es que la difiere, y en su momento pues tendrá que emitir alguna resolución. Los aspectos técnicos de los planteos, porque el litigio está en curso, que sería inadecuado comentarlos porque yo soy abogado, pero lo que sí es que nosotros siempre respetaremos las decisiones del Poder Judicial, sea federal o de local. Tenemos el asunto de las quejas ante las comisiones de derechos humanos. Como comenté hace ratito al hacer la lectura del documento que sometía a su consideración, hemos tenido muy pocas quejas. Hemos tenido 9 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 2 en la Comisión Nacional. Algunas de estas quejas, o más bien la mayor parte de estas quejas, han sido quejas interpuestas en relación con actuaciones de Defensoría Pública, porque a personas contra las que se ha ejercido acción penal, una vez que se ha ejercido la acción penal, o que se ha dictado un auto de procesamiento o de afección a los procesos, estas personas o sus familiares han ocurrido a esas comisiones a afirmar que ha habido violación de derechos humanos en su perjuicio porque no se les ha asistido correctamente durante las indagatorias. Esto ocurrió sobre todo en delitos de alto impacto. En todos los casos se han rendido los informes que se han requerido por parte de los defensores, y en muchos de ellos se ha rendido prueba cuando ha sido necesario, y lo que es verdad es que no ha habido ninguna recomendación hecha hacia nosotros, de modo que puede decirse que estas quejas que se interpusieron sobre todo contra defensores han sido quejas que no han tenido fundamento, quejas que tenían que ver con que, no sé, al momento en que el imputado estaba declarando, sostenía pues que no estaba asistido defensor, cuando en el acta respectiva de la averiguación aparecía el defensor actuando, ¿no? Pues los defensores tienen un control de asistencia, tienen maneras de justificar sus trabajos, y por tanto se ha llevado al ánimo de las comisiones esta circunstancia, y así pues estas quejas han terminado resolviéndose de este modo. Finalmente tenemos el asunto de la mediación. No podría decirle un dato de los convenios de mediación o de los asuntos terminados en vía de mediación en el año 2011, porque este procedimiento lo empezamos a utilizar nosotros en la Secretaría hasta finales de 2011. Efectivamente está en el Código de Procedimientos Civiles, que está en vigor desde el año 2005, tiene un capítulo, el código que se refiere a los medios alternativos, a la jurisdicción, y dentro de ellos se regula la conciliación, el arbitraje y la mediación. Y básicamente no se había desarrollado fuera del Centro Estatal de Mediación, que pertenece al Poder Judicial del Estado. No se ha desarrollado fuera de él porque el Código de Procedimientos Civiles establece que la efectividad o la ejecutabilidad de los acuerdos de mediación o de los de la mediación de entidades diferentes al Centro Estatal de Mediación no es inmediata, es decir, sino que tiene que homologarse primero. Entonces, por esa razón, eso constituía una circunstancia que no era un aliciente pues, a recurrir las personas a estos procedimientos. También en corto, esos procedimientos no se utilizaban tanto porque daba la impresión de que había abogados a los cuales se les quitaba el trabajo. Es decir, si en lugar de que yo realice mi trabajo de abogado, que es representar personas judicialmente, veo que los asuntos se arreglen fuera de los juzgados, parece que yo no tengo que hacer.
pero poco a poco, la ley de Puebla fue de las primeras que tuvo la mediación institucionalmente contemplada en el Código Civil. Entonces, incluso los primeros capacitados como mediadores fueron jueces familiares de Puebla que después fueron a capacitar a otras entidades. Puebla tuvo un centro estatal de mediación desde hace muchos años. De notar que poco a poco los abogados han ido asumiendo que los procesos de mediación no les causan perjuicio en términos de perder el trabajo, sino que por el contrario, muchas veces una buena conducción de mediación permite una solución inmediata del problema, menos desgastante, menos dolorosa, menos frustrante. Porque cuando la solución es jurisdiccional, los jueces deciden, y cuando el juez decide, alguien pierde y alguien gana. Y el que pierde siente frustración. En cambio, cuando vamos a mediar, en la mediación nos ponemos de acuerdo voluntariamente, parece que cedemos lo que tenemos que ceder para que el otro también nos ceda algo, ¿no? Entonces, tenemos mediación nosotros hasta 2012, y ahí tenemos 150 por ahí convenios en materia familiar y 41 en materia civil. Tenemos tres defensores públicos que hemos capacitado como mediadores y que se han encargado de atender, sobre todo en Ciudad Judicial, la zona de estados familiares, se han encargado de atender los procesos de mediación que realiza la Defensoría. Iba a decir alguna otra cosa que se me olvidó, pero después me escudo, lo que es que de repente son muchas cosas. No se preocupe, secretario, habrá seguramente en otro momento la posibilidad de completar alguna pregunta que haya quedado sin responderse, pero para ajustarnos a los tiempos que están definidos, le vamos a ceder ahora la palabra al diputado José Gómez Carranco para que haga la segunda pregunta por parte del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Señor secretario, bienvenido hasta su casa. Primero que nada, quiero agradecerle públicamente el apoyo que hemos recibido de su parte, en su cargo. Han sido muy amables y muy efectivos en su actuar. Nos ha informado detalladamente los defraudados del grupo Bienestar Social, Cooperativa Vivienda Popular, organizados por el Ceremos, que a través de FIPAGO pudieron recuperar parte de su patrimonio. Sin embargo, esta medida no surgió para los defraudados del grupo Sigma y del grupo Inverbier. ¿Nos podría explicar la razón? La siguiente pregunta sería: ¿cuáles consideran que han sido los mayores logros de la Defensoría Pública? ¿Qué acciones, o más bien ampliar qué acciones ha realizado la Defensoría Pública en materia indígena? Ya nos dio algunos detalles, quisiéramos pudiera ampliar de la misma manera. La siguiente pregunta sería: ¿qué atención mereció el exhorto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que establece diversas directrices para la cobertura de un seguro en las guarderías en el estado de Puebla? Y la última pregunta sería si nos pudiera ampliar el estado que guardan las acciones y medidas en el caso del bien inmueble ex Hacienda Chautla. Quisiera que nos pudiera ampliar ahí, detallar un poquito más en ese sentido. Es cuanto. Gracias, diputado. Señor secretario. Gracias, señor diputado. Muchas gracias. Mire, si a mí me preguntaran desde el punto de vista, yo cuáles pienso que son los mayores logros de la Defensoría Pública, yo pienso que quizás no los mediría en términos de en qué asuntos se prestaron más atenciones, o en qué asuntos se contestaron más demandas, o en qué asuntos se promovieron más amparos, sino en relación con el impacto muy favorable que la Defensoría Pública genera. Y pienso que dentro de lo que ha hecho y hace muy bien la Defensoría Pública es en atender a las personas en materia familiar, porque los problemas en materia familiar son quizás los que penetran a lo más íntimo de las familias o afectan muy centralmente a las personas. Una persona a la que los hijos se le enferman y que no tiene dinero para llevarlos al médico, o una persona a la que le han quitado a los niños y no le dejan verlos, o una persona a la que le han tratado incorrectamente, sobre la cual han ejercido violencia, o sobre los niños, pues son personas que sufren mucho. Los defensores públicos funcionan muy bien para esas personas,
porque las escuchan, las atienden, las patrocinan, y las personas, me tocó verlo porque yo como abogado pues he estado muchos años en los tribunales. Las personas llegan a los juzgados, sobre todo cuando son foráneos, asistidos del defensor público. En los juzgados foráneos o en los estudios judiciales diferentes de la capital del estado, la defensoría pública es casi los únicos abogados que hay. Entonces, el trabajo que hacen los defensores públicos en materia familiar y sobre todo el trabajo que hacen los defensores públicos fuera de la capital es lo que me parece más importante. Y por consiguiente, los logros que se obtienen de patrocinar personas como los 189 imputados que defendemos que son indígenas, o como estas 3.000 y tantas ratificaciones de acta, de las cuales, insisto, un porcentaje muy alto proviene de núcleos originalmente indígenas. Todos estos logros son logros que me parecen importantes. Más que las zonas de la defensoría que tuvieran que ver con aspectos de derecho administrativo o incluso con aspectos de derecho mercantil o de derecho civil que también se prestan. En el caso de los defraudados de FIPAGO, el problema es que existe la ley que crea el fideicomiso que administra el fondo, y esta ley determina a qué entidades les es aplicable. Básicamente sociedades cooperativas, sociedades de ahorro, y muchas de las entidades que defraudaron personas no eran entidades de este tipo, es decir, no eran cooperativas de ahorro y préstamo, ni sociedades de ahorro, sino que eran sociedades, asociaciones, como con un giro visible inmobiliario, pero que en verdad lo que hacían era captar del público recursos, lo cual pues es evidentemente una cosa que no es correcta bajo la ley respectiva, bajo las leyes aplicables. Captaban recursos del público a través de muchos tipos de contratos, que no eran contratos que se referían a la operación, sino que en realidad encubrían la operación que había debajo, que era esta captación, ¿no? Contratos tales como de asociación y cosas parecidas, y por consiguiente pues no pudieron quedar las personas afectadas por estas sociedades lamentabilísimos, que originaron la muerte de niños y que provocaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento, que podía ejercer una facultad que prevenía el artículo 97 de la Constitución Federal sobre la investigación de violaciones graves de derechos humanos, ejercía la facultad de investigación y finalizaba emitiendo un dictamen, y en ese dictamen se establecieron algunos principios que sirvieran para incidir en la regulación o en la normatividad de las instituciones que tienen que ver con la prestación de servicios a la niñez, como guarderías, escuelas, etc. La resolución es una resolución gigantesca, y lo que hicimos nosotros en relación con ese exhorto a la Corte dirigido al señor gobernador fue examinarlo. Revisamos de acuerdo con la ley o con las leyes, qué dependencias o entidades de nuestro gobierno eran competentes en esas materias, y entonces circulamos por medio de un oficio a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Competitividad, a la Secretaría de Salud, al ISTEP, al DIF, circulamos la resolución de la Suprema Corte, el dictamen de la Suprema Corte, y en el oficio indicamos cuáles eran los principios que tenían que observarse en la orientación de las políticas en relación con el tratamiento de niños en esta clase de servicios, y a la orientación normativa en el mismo sentido, ¿no? Después tenemos el problema de la Hacienda de Chautla. Bueno, como todos sabemos, como en muchos casos, la Hacienda de Chautla estaba pues entregada a particulares a partir de actos jurídicos de muy diferente naturaleza. A nosotros nos parece legítimamente que el destino quizás no era el destino adecuado. Había contratos que estaban concluidos, y por consiguiente lo que hicimos fue recuperar los bienes, y por tanto promovimos dos procedimientos judiciales de arrendamiento, porque básicamente se trata de arrendamientos, pero con privilegios que establece la Ley General de Bienes del Estado en favor de los bienes del bien público privado del Estado. Solicitamos a jueces, uno en Ojotzingo y otro en Puebla, la ocupación administrativa previa de los bienes,
lo cual es una precautoria de privilegio que nos concede la ley a las entidades públicas, pues para permitirnos reasumir de inmediato la posesión y prestar el servicio o los servicios y después desplegar el juicio, a diferencia de lo que ocurre con los litigios de particulares, en donde normalmente se tiene que litigar y después reasumir, ¿no? Son privilegios que están previstos en la ley de bienes y que nosotros la verdad es que hemos ocupado recurrentemente. Se realizaron las ocupaciones, esas ocupaciones están firmes porque no fueron impugnadas a través de los procesos de amparo correspondientes, y pues están en curso esos procedimientos que tendrán que sentenciarse. En alguno de ellos la audiencia que está señalada próximamente tendrá que dictarse la resolución respectiva, que tendrá que determinar lo que el juez estime conducente y que será acatado por nosotros. Finalmente tenemos el problema de la... No, pues creo que ya me queda los mayores logros de la asesoría, las acciones... en materia indígena, claro, perdón, es que ya no me entiendo yo solo. Bueno, yo hace rato comentaba que se atiende a la población indígena en principio en forma directa en materia penal en 189 asuntos. Tenemos incluso defensores que hablan otras lenguas, náhuatl sobre todo. A mí como juez me correspondió declarar personas en náhuatl y realizar actuaciones en náhuatl con defensores que hablan náhuatl. Y tenemos también un conjunto de acciones que están enmarcadas bajo la ley respectiva. Por ejemplo, en Xochitlán, en Vallenar Zacapuaxtla, realizamos una jornada jurídica en marzo del 2012. El 6 de junio del 2012 tuvimos otro foro que se llamó Los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en México, Experiencias y Retos, y un taller integral de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas e Igualdad. Incluso, bueno, tenemos ahí en el informe escrito, pues hay datos, nombres de los foros, pero por ahí anda el trabajo nuestro en materia indígena. Gracias, secretario. Procedemos al espacio para la réplica por parte de Acción Nacional y me va a permitir hacer unas preguntas de algunos de los temas que teníamos ya han sido contestados, pero nos quedan dos temas particulares en los que quisiéramos su respuesta, señor secretario. En el apartado de normatividad administrativa, nos informa usted que se han realizado y revisado diversos ordenamientos jurídicos. Uno de ellos es el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. De la revisión de este reglamento, algunos actores sociales, organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema, principalmente, han señalado que existen algunas disposiciones contrarias al principio de máxima publicidad. Específicamente se señala la establecida en el artículo 7º, en el que se prohíbe en este reglamento cualquier dispositivo electrónico de reproducción, como lo son las cámaras fotográficas, de video, etc. Y hoy, con los avances tecnológicos, pues cualquier cosa tiene una cámara fotográfica. ¿Cómo es que se consideró establecer esta disposición cuando una prohibición de estos dispositivos, del uso de estos dispositivos, pues no todas las consultas son sobre datos personales, entonces no necesariamente el argumento es que se están protegiendo datos personales. Entonces no tendríamos que analizar la posibilidad de que su misma dependencia adecue esta norma. El segundo cuestionamiento, señor secretario, es también en este apartado de normatividad administrativa. Se informa que se brindó asistencia técnica para la actualización de diversos ordenamientos jurídicos a los municipios de Izúcar de Matamoros y Atzicihuacán, considerando que muchos ayuntamientos también tienen rezagos normativos. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir o que debe cumplir una administración para acceder a esta asesoría técnica? ¿Cómo podemos enlazar incluso nosotros como gestores a administraciones municipales para que puedan gozar de esta asesoría, desde luego tan útil por parte de ustedes? Y finalmente nos comentaba sobre los procedimientos o los casos que hay en materia de derechos humanos. ¿En cuántos juicios o procedimientos ante la Suprema Corte de Justicia participa el gobierno del Estado? Sería la tercera pregunta, y desde luego de antemano por sus respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, diputado, muchísimas gracias.
Sobre el reglamento de ley de transparencia. La Secretaría de nosotros, como se puede revisar en la ley orgánica, no necesariamente proporciona en la construcción de reglamentos la materia reglamentada. Es decir, por la distribución o la especialización de funciones de las dependencias, los reglamentos que permiten la aplicación correcta de las leyes se gestionan bajo ese criterio de especialidad. Entonces, no corresponde a mi secretaría ajustar este reglamento desde ese punto de vista. El trabajo nuestro de la revisión de los reglamentos tiene que ver más bien con un tamiz. Entonces, lo que hacemos es generar un tamiz de los reglamentos que generan los jurídicos de las dependencias competentes en la materia de la cual se construye el reglamento. Entonces, yo no podría generar un input, valga, para la reforma del reglamento de ley de transparencia. Desde luego tomo nota de esta inquietud. Yo he escuchado ya algunas inquietudes al respecto y tengo mi propia opinión sobre este punto en particular. El detalle de la transparencia gubernamental está en que sea la entidad obligada la que proporcione la información. Por consiguiente, la circunstancia que se permita fotografiar, videograbar o reproducir por algún mecanismo tecnológico expedientes, documentos o datos podría no ser adecuadamente permisible. Una cosa es que la persona interesada solicita a la autoridad o a la entidad, para hablar más correctamente, solicita a la entidad cierta información y ésta está obligada a proporcionársela. Y otra es que pueda ser perfectamente permisible que las personas, registros públicos, los fotografíen, por ejemplo, o se produzcan a través de escáneres. Yo pondré el ejemplo del acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que se utiliza en los tribunales de la Federación. Es bastante disputable y por consiguiente bastante difícilmente admisible que en los juzgados de la Federación, por ejemplo, se puedan fotografiar los expedientes. Queda casi a criterio de los funcionarios. A veces se pide autorización al juez o al secretario y permite fotografiar o escanear y a veces no. Lo que es verdad es que la circunstancia de que se obtenga la imagen por la persona misma que va a pedir la información quizás podría generar una tergiversación. Entonces, también el hecho de que se modele la forma de obtener la información no afecta al principio de máxima publicidad, quizás. Esto solamente se lo comento a manera de opinión. Como todos sabemos, el derecho, dentro de lo cual caben los reglamentos, desde luego, se expresa a través de formulaciones, y las formulaciones son manifestaciones del lenguaje. Y las manifestaciones del lenguaje tienen las cargas que tiene el lenguaje natural. Por consiguiente, muchas veces admiten varios significados. Y por eso, en este momento, es tan importante la argumentación jurídica. Porque a través de técnicas de argumentación jurídica se puede mostrar si los significados múltiples, o las lecturas, o los sentidos que las formulaciones admiten son o no razonables, o aceptables, o proporcionales en relación con la finalidad o con la utilidad de los preceptos. Así que bueno, yo no pensaría, por las razones que le he comentado, y eso es una opinión mía como abogado, yo no pensaría que esta regla en particular infringiera el principio de máxima publicidad. Y entonces yo le propondría un contraste entre este principio de máxima publicidad y un principio que debiera proteger la integridad de la información. Entonces, los dos principios tendrían que pesarse para ver en ese peso, con buenas razones, cuál desplaza a cuál. Yo pensaría, en lo que a mí concierne, yo me sentiría bastante preocupado de que todas las personas en cualquier registro público puedan tomar fotografías o imágenes o grabarlas. Me daría como preocupación. Yo preferiría siempre que fuera la autoridad o el órgano o el obligado el que me entregara lo que yo le solicito. Desde luego, entregándome todo lo que me tiene que entregar. Finalmente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente tenemos una acción de inconstitucionalidad. Ahí está el curso. Gracias. Perdón, discúlpenme, ¿sabe qué olvidaba? Es decir, lo de la cuestión del apoyo técnico a los municipios. Nosotros en la Secretaría no tenemos procedimientos administrativos formales para prestar este tipo de apoyos.
Cualquier ayuntamiento normalmente se hace por medio de oficio porque es una comunicación oficial, pero cualquier ayuntamiento puede solicitarnos que le prestemos el apoyo y tenemos unas direcciones adecuadas con personas correctamente capacitadas para prestarlo. Le agradezco mucho, secretario. No coincido con la respuesta que usted nos da, pero no seré yo el que rompa el acuerdo establecido, así es que no teniendo ya derecho a replicar, me veo obligado a cederle la palabra al partido Nueva Alianza. Le cedo la palabra al diputado Guillermo Arechiga Santa María para que haga la pregunta del partido Nueva Alianza. Gracias. Yo deseo celebrar en principio que mediante la acción de esta Secretaría hoy los poblanos podamos disfrutar de algunos espacios que antes estuvieron en poder de particulares, y creo que vale la pena reiterarlo. Me estoy refiriendo a Valle Fantástico, me estoy refiriendo a la ex hacienda de Chiautla, y quisiera referirme también al Mesón del Cristo, que por cierto esta soberanía podrá disfrutar, espero yo, en próximos tiempos. Pero también deseo plantear dos preguntas concretas. El 8 de diciembre del 2011, de manera unánime, y lo quiero resaltar, de manera unánime, se aprobaron reformas a la ley del ISSSTE. Se hicieron algunas modificaciones en lo particular a lo largo de la discusión que se dio en el Pleno, pero finalmente esta ley fue aprobada. El decreto se publica el 31 de diciembre del mismo año, del 2011, y según los informes de la propia Secretaría, tenemos 677 amparos en contra del decreto. Lo que yo quisiera conocer es, por favor, quisiera que lo pudiéramos hablar en lenguaje para no abogados, para que lo conozca la sociedad y particularmente los trabajadores afiliados a este instituto. Lo que yo quisiera saber es cuál es el estatus que guardan estos amparos. Y la segunda pregunta que deseo plantear tiene que ver con un exhorto que esta legislatura realizó, por cierto aprobado por obvia y urgente resolución, que además plantearon mis compañeros de Acción Nacional, de fecha 30 de junio del 2011. Tal vez la fecha no le diga nada, secretario, pero seguramente el tema sí. Lo que se planteó entonces es que se iniciara un programa que nos permitiera resolver lo relativo a los errores que existen en actas de nacimiento. Hay información al respecto que está planteada desde luego en el informe que ustedes están entregando. Hay alguna información, se habla de juicios que se han venido promoviendo y resolviendo, pero no tenemos, yo no ubico, y si estoy en un error me gustaría corregirlo, yo no ubico que se haya emprendido algún programa al respecto, y sigo teniendo conocimiento de muchas personas que están en esta lamentable situación. Desafortunadamente las personas más vulnerables de este estado
aquellas que la mayor parte de las veces ni siquiera tienen el privilegio de saber leer y escribir, y que en consecuencia se convierten en los más vulnerables, y que entre otras cosas ni siquiera pueden acceder a muchos de los programas sociales que el gobierno federal o el gobierno del estado hayan implementado para temperar problemas tan graves como la pobreza extrema. Entonces, quisiera saber si este programa se implementó, si está en proyecto implementarse, o si existe alguna estrategia que permita atender el tema de manera más satisfactoria. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor secretario hasta 12 minutos. Gracias, diputado Arechiga. En principio, relativamente al estado de los juicios contra el decreto que reforma la ley del ISSSTE, hay que recordar que el objeto de esa reforma fue realizar muchos ajustes que permitieran la supervivencia de la seguridad social, como ocurre en este momento mismo en muchas partes del mundo. Esta clase de reformas se dieron aquí en México con la ley del ISSSTE, se han dado en la ley del ISSSTE, y en algunos países europeos está como justamente en discusión una parte. Esas modificaciones a la ley, digo que tienen que ver con la supervivencia de la prestación de la seguridad social, porque favorecen la capitalización de los institutos que la prestan, al hacer más lejana la jubilación de las personas, al aumentar las cuotas de seguridad que se pagan, etc. Incluso a poner reglas que tienen que ver con prácticas muy complicadas que pues eran por nosotros hasta conocidas. Muchos casos de personas, incluso en el servicio público, que eran ascendidas de categoría para después ser jubiladas y por consiguiente pues que representaban una carga enorme para esas entidades que prestan el servicio o los servicios. Por consiguiente, estas reformas fueron impugnadas. 677 amparos son algunos amparos. Esos 677 amparos vinieron en dos oleadas. Una primera oleada muy pequeña que tuvo que ver con amparos a partir de se trata de una ley que en parte se aplica por sí misma y en parte requiere de actos de aplicación. Por consiguiente, cuando en la parte que requiere actos de aplicación, el amparo se pide contra el acto de aplicación y el plazo para pedir el amparo se transcurre a partir de que se aplica, de que existe el acto de aplicación. El Colegio de Bachilleres, según yo recuerdo, aplicó primero la ley reformada y eso provocó una primera ola de amparos. Y después el resto del gobierno aplicó la reforma, algo ahí un mes después, por ahí, y entonces ingresó otro tramo de amparos, ¿no? Evidentemente el empalme del encauzamiento pues está disparejo. Lo que es cierto es que en la gran mayoría de los juicios, muchos están en revisión, los atrajo a la Suprema Corte, empezó la facultad de atracción, los atrajo a la Suprema Corte, los va a revisar. Solamente los interpuestos por el gobierno, por las entidades públicas, hablemoslo así, ¿no? Solamente en lo que amparó en muchas sentencias, que tampoco puedo decirle globalmente porque hay 11 juzgados de distrito y cada juzgado de distrito tiene un librito y por consiguiente hay jueces que han resuelto de una manera, otros que han resuelto de otra manera. Eso ha provocado, ¿no?, que haya juzgados en donde se ha resuelto amparando, incluso ha habido juzgados que en principio negaron y después ampararon según la oleada, ¿no? Entonces es un poco complicado fijarlo. Lo que es cierto es que los que están en la Suprema Corte de instancia nuestra, es decir, por revisión de entidades públicas, lo están porque el amparo se concedió llanamente, o dicho en lenguaje llano, contra el precepto que establece la composición de la cuota. Es decir, de todo el cúmulo de impugnación, que fue muy amplio,
porque fue una impugnación planeada sobre todo el decreto, y el decreto incidió sobre todo lo medular de la ley, ¿no? Por lo menos financiero. Como estuvo así planteado, en verdad el fallo desfavorable fue milimétrico, es decir, fue un fallo que afectó solamente la composición de la cuota. La cuota está compuesta por porciones. Una de esas porciones se refiere a la seguridad social. Y según algún convenio internacional, esa seguridad social es una prestación diferente. Así que el amparo se concedió con la única finalidad de que al generar la cuota no se incluyera la seguridad social dentro de la cuota. El resto de la impugnación, por ejemplo, la impugnación que tuvo que ver con el incremento de edad para la jubilación, se declaró constitucional. Porque evidentemente no hay afectación a derechos adquiridos. Una persona que está trabajando, que tiene 24 años de edad, no tiene ni la edad para jubilarse, ni la antigüedad del empleo para jubilarse, no puede decir que porque se reforme la ley y se aumente la edad o los años de servicio, se le afecte en una esfera determinada de derechos. Lo que prohíbe la Constitución es aplicar retroactivamente, y la aplicación retroactiva supone, entre otras teorías que le explican, la adquisición de una situación jurídica concreta, ¿no? Entonces las personas que no tienen la de esa situación no se pueden ver afectadas. De modo tal que si muchas fueron a pedir amparo en esta situación, pues el amparo no se les pudo conceder. Entonces por ahí está la situación, señor diputado. Yo le diría una cosa, pues incorrecta si se le queda, hay un tanto por ciento que está de esta manera, un tanto por ciento que está de esta manera, porque incluso en las revisiones la Corte tomó unas, es un fenómeno como son muchos, incluso esos 677 amparos son 677 expedientes de amparo, pero hay expedientes de amparo con 10 demandas de amparo acumuladas, o con 8, o con 7, porque como se trata de un universo de aplicación muy amplio, pues muchas personas fueron impugnando, ¿no? Entonces tiene esta, pero en términos generales, lo que yo le podría decir, de modo tal que no fuera un debate técnico, una explicación técnica, sería esto, sería que mayormente el amparo no fue concedido, que la zona para la que fue concedida fue una zona, pues aparentemente no crítica, y que finalmente el tema de la concesión es hasta disputable, pero finalmente se refiere únicamente a la composición de la cuota. Por lo que hace al exhorto, como usted recuerda, señor diputado, se reformó el Código Civil, en principio, porque el Código Civil establecía condiciones de rectificación administrativas o judiciales con unas formulaciones ambiguas, y eso provocaba una cantidad enorme, unas cantidades enormes de juicios, muchos. Lo que se hizo a reformar el Código Civil, que me parece que es técnicamente bueno, es hacer que el Código Civil dijera lo mismo, pero claramente. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo le he comentado hace un momento que yo fui juez en una jurisdicción que mayormente tiene municipios indígenas, como Huitzilán de Cerdán, como Zapotitlán de Méndez, ¿no? Y la mayoría de mis justiciables eran personas de núcleos indígenas. Muchos procedimientos de rectificación de acta, muchos, derivaban de que no se le ponían los apellidos en el acta de la criatura. Nombre del presentado, Juan. ¿Se terminó? Pero la propia acta disponía que el padre era Juan Gobierno y la madre era Felipa Platoa. Así. Nada más que la persona que en esos lugares es un dependiente del ayuntamiento, la persona, al momento de apuntar en el acta, pues le dijeron, apunta el nombre del niño, y puso el nombre del niño, Juan, no los apellidos del niño. Y así había una cantidad enorme. Por eso la reforma del Código Civil permitió a los propios oficiales del registro civil hacer rectificación administrativa en ese sentido, porque se trata de datos que aparecen notoriamente del acta. Por otro caso, el acta decía lugar de nacimiento en su casa, y el acta estaba fechada, el acta decía Huitzilán de Cerdán, a los tales y tales. Entonces algunos funcionarios con poco criterio, cuando llegaban las personas a hacer uso de los programas, decían, no, tú no eres, porque tu acta no te la puedo recibir, porque tu acta no tiene tus apellidos, porque dice que tú no dice dónde naciste,
yo creo que hasta había funcionarios, por lo menos en lo que me tocó ver, había funcionarios que eran como críticos expertos de certificados de nacimiento. Críticos expertos. Y eso a una persona que ya digamos no conoce la ciudad de Puebla, que llegaba a Tetela, que era la cabecera del distrito, ¿no? La persona que llegaba ahí, para esa persona eso es un problema tremendo. Es un problema tremendo. Entonces, esta reforma al Código Civil, que incidió en la formulación, y que reitero, parece que dice lo mismo, nada más que aclara, esta reformulación del Código Civil ha permitido que una zona mucho más amplia de defectos de las actas sean resolubles en procedimientos administrativos. Y por consiguiente eso evita a las personas tener que ir a procedimientos jurisdiccionales, que implican muchas veces hasta la citación por edictos de los interesados. El Tribunal Pleno alguna vez hasta autorizó que en lugares indígenas se citara por medio de la radio indígena, en Coetzalan, por ejemplo, por medio de la radio indígena. Porque pues, las personas tienen que venir hasta Puebla a pagar unos edictos de un periodo que nadie iba a leer en la Sierra de Puebla, pero tenía que hacerse. Bueno, esa es una de las cosas. Otra de las cosas, pues es la existencia de unas... Nada más si va concluyendo, señor secretario. Está bien, hay unas jornadas jurídicas, o sea, este apoyo. Yo recuerdo muchas reuniones administrativas y en esas reuniones participan otras dependencias. Yo no estaría en posición de decir qué hacen, pero sé que incluso había la iniciativa hasta de generar algunos apoyos económicos en el coste de los derechos por el servicio de registro civil para la ratificación, etc. Gracias, secretario. Pregunto si más derecho. Me voy a quedar Adelante, por la falta de tiempo, diputado. ¿No tenías alguna consideración? Yo me quedo solo con el último comentario que hace. Nos tocó aprobar esta reforma, pero me parece que no tiene la máxima publicidad y que de todas formas requiere un programa. En razón de los argumentos que usted mismo está expresando, el problema prevalece y las personas no saben cómo resolverlo. Entonces creo que habrá que buscar cómo instrumentarnos algún programa que nos permita atender con mayor eficiencia el tema. Te lo dejo ahí para dar tiempo. Muy gentil, diputado. Yo solo, además de agradecer la gentileza del diputado Arechiga, solamente haría un comentario a la respuesta que me dio el señor secretario. Entiendo perfectamente lo que usted nos dice, que la materia del reglamento es propia de la dependencia y que ustedes solamente hacen una revisión. Me parece que es muy importante que esas revisiones contemplen y que no se vulneren garantías. Y pudiera ser que este artículo séptimo sea lamentablemente un impedimento al ejercicio de una garantía de acceso a la información, porque es absoluta la prohibición. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá usar un medio electrónico, aun cuando, por ejemplo, no hubiera la necesidad de proteger datos personales, porque no nos hubieran la información. Entonces, yo le agradezco mucho, señor secretario, su opinión que usted nos da. Me quedo con el comentario de que tomará nota para poderlo revisar a mayor profundidad, pero me parece que es un tema en el que sí estamos afectando el ejercicio de un derecho, del derecho a la información, con una medida que es de índole reglamentaria, que va en contra de la disposición legal y de la disposición constitucional. Pero no abuso, yo simplemente le agradezco su opinión que nos ha vertido y desde luego estaremos platicando en ocasiones subsecuentes para ver cómo podemos siempre buscar mejorar la norma, tanto la que nos compete a nosotros como legislativo, como la que le compete al Poder Ejecutivo, que es la reglamentación. Hasta ahí dejaré yo mi comentario y vuelvo a agradecer la gentileza y la amabilidad del diputado Arechiga. Vamos a proceder a la presentación de la pregunta por parte del diputado representante legislativo del Partido del Trabajo, el diputado Seferino Martínez, quien tiene derecho a hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, secretario, bienvenido, presidente. Casi todas las preguntas que tenía yo formuladas han sido contestadas, y solamente en el caso de los defraudados de Cajas de Ahorro Bienestar La Paz, yo tendría la pregunta de
de los inmuebles que tenían en comodato, ¿cuántos se recuperaron y cuántos faltan por recuperar? Esa sería la pregunta concreta. La otra es, ¿qué zona indígena tiene mayor incidencia en asesorías? La siguiente pregunta sería, ¿qué medidas de capacitación tomará la Secretaría a su cargo para la certificación de los abogados especialistas en juicios orales? Y la otra pregunta sería, de los 135 estudiantes que realizaron su servicio social en esta Secretaría a su cargo, ¿qué apoyo económico recibieron por sus servicios? ¿A partir de qué solicitan sus servicios? ¿Cuál es el tiempo que tarda en iniciar los trámites? ¿Y qué porcentaje de estos son litigados favorablemente? Esas serían las preguntas y respuesta. Gracias. Gracias, diputado. Señor secretario, hasta por 6 minutos. Gracias, diputado, muchas gracias. Le agradezco mucho la gentileza de preguntarme. Mire, en lo que mira a los inmuebles en los que funcionaban, y particularmente las cajas, particularmente esta, en muchas ocasiones se trata de inmuebles que particulares les arrendaban o les, como ustedes les permitían. Nosotros no tenemos, en este programa de apoyo a los defraudados, no tenemos alguna facultad que nos permitiera tener esta información. Incluso, por ejemplo, los aseguramientos de bienes, que todos conocemos han existido sobre bienes de estas entidades o de sus representantes, son aseguramientos que han provenido de averiguaciones previas, y por consiguiente están afectos a esas averiguaciones o a los procesos penales que esas averiguaciones generaron. Yo no sabría de los inmuebles en donde funcionaban estas cajas o estas entidades, cuántos se han devuelto o cuáles eran de particulares. No podía contestarle algo porque no tengo esa información. Después si usted hacer una pregunta que hace referencia a las zonas indígenas que tienen mayor incidencia en nuestro apoyo. Desde luego que la zona de la Sierra Nororiental pues es la que es más importante, sobre todo en la zona nororiental, bueno, la Sierra Levantina o Sierra Nororiental, hay una gran cantidad de poblaciones importantes, y alrededor de esas poblaciones importantes hay muchos núcleos que están formados por indígenas o por comunidades indígenas. Por consiguiente, en esa zona se presta mucho más atención, mucho más servicio. Incluso por eso quizás el inicio de este programa de juicios orales ha sido allá, en Teziutlán, que es un lugar lo suficientemente importante en términos de población, movilidad económica, etc., para que haya en verdad funcionamiento, pero que tampoco tiene, que eso es lo más delicado en este sistema, la incidencia de gravedad de delitos, que es lo que de repente tiene que verse en funcionamiento. Tenemos algunos ejemplos ya por todos conocidos un poco críticos de lo que ocurre con esta clase de procedimientos, o de lo que puede ocurrir en Chihuahua. Por ahí ha habido unos muy complicados. Entonces el tema de los delitos graves en esta clase de procedimientos tiene como un cariz, o desde el punto de vista particular, tiene que tener un cariz especial, un tratamiento especial. Por tanto, en esta zona, la Sierra Nororiental, pues es la zona en donde más se presta servicio. En cuanto a los jóvenes que han prestado con nosotros el servicio social que prestan es gratuito. Lo que se hace, se tienen celebrados convenios, y lo que ocurre es que los jóvenes solicitan a sus respectivas universidades prestar el servicio en alguna dependencia de gobierno, por ejemplo con nosotros, y sus respectivas universidades los canalizan hacia nosotros y nosotros los vamos tomando, y entonces cubren el periodo que es requerido, muchas por la normativa interna de cada institución de educación superior, lo cubren apoyando en muchas formas el trabajo nuestro, pero es completamente gratuito.
Me faltan las medidas para la certificación. Nuestros defensores tienen muchos ya esa certificación. Ha habido cursos y procedimientos, varios con esta finalidad. Incluso ahora mismo estamos por ahí terminando alguno de ellos. En el memorial que se remitió, por ahí aparece una lista. Hay varios de CETEC y otros de la USAID, que es la United States Agency for International Development. Uno se llamó Curso de Especialización en Técnicas de Litigación Oral para Defensores Públicos, impartido por la Sociedad Técnica y Formación Profesional del Gobierno Federal. Ahí hubo 47 defensores públicos inscritos que tomaron 160 horas. Hubo un curso de habilitación en el nuevo sistema de justicia penal para defensores públicos de Puebla, que impartió la USAID en 350 horas a 30 defensores públicos. Hubo un grupo de trabajo para el fortalecimiento de las áreas de capacitación de las defensorías públicas, impartido también por la USAID. Y hubo programas especiales de pasantías. Entonces, tenemos una cantidad importante de defensores que ya están capacitados para los juicios orales, que utilizan una terminología, una traducción muy extraña del inglés, ¿no? La litigación oral, ¿no? Creo que le he respuesto. Le he respondido. Gracias, secretario. Para ejercer su derecho de réplica, estipulado en el acuerdo, tiene la palabra el diputado Seferino Martínez. No, solamente quería aprovechar el tiempo de réplica para solicitarle, o más bien sumarme a la propuesta del diputado Arechiga, de que se pueda difundir más la normativa esta que nosotros tuvimos aprobados para agilizar la rectificación de actas. Si algunos estamos en ese caso, quiero comentarle que un servidor, hasta hace poco me enteré que en el libro de actas está mal escrito. A mí cuando me registran me pusieron Leobardo Seferino Martínez. Entonces cuando salgo de sexto año, mi mamá va al registro civil y pide que deje simplemente Seferino, pide que borre el Leobardo y pide que le agreguen a mano con lapicero Rodríguez. Me venían dando el acta hasta hace unos 2 años sin ningún problema, y de hace 2 años para acá ya no te podemos dar el acta porque hay un problema de que la secretaria del registro civil con su propia mano le borró y le puso lo otro. Entonces ya son de los casos que sí hay que corregir, y nos parece que sí requiere de mayor difusión para que todos sepan qué hay que hacer en este caso. La palabra, que sería la última intervención por parte de usted. Tiene hasta 6 minutos, si gusta. Quiero agradecerle mucho y quiero comentarle, sería cosa de que revisáramos cómo está el acta, porque en principio la ausencia de uno de los nombres en el acta original no tendría por qué generar un procedimiento judicial. Es decir, ese es un caso de rectificación de las que ahora se permiten administrativas, porque era muy típico en la ciudad, en Puebla, sobre todo en la ciudad de Puebla, que a los niños se les pusieran muchos nombres, muchos. María Candelaria, Sagrado Corazón de Jesús, García y García. Y a la niña le dicen Leonorita. Por consiguiente, tiene muchos nombres que no utiliza. Y se tenía como que la idea de que como tenía que usar todos sus nombres, solo usaba uno, que era una persona diferente. Entonces, un caso como el que usted me comenta, en principio, en donde a usted le registran con unos nombres y le falta uno o no ocupa uno, ese es un caso de rectificación administrativa, porque es simplemente ajustar el acta al nombre que usted en verdad usa. Entonces, a María Leonilda, etcétera, etcétera, que solamente utiliza Leonorilda, basta que la rectifique el acta administrativamente para quitarle todos los nombres que no usa, y con eso genera certeza. No sé si tuviera bien comentarnos o proporcionarnos suficiente información, con todo gusto lo atenderíamos para apoyarle en lo que fuera y el asunto se resolviera. No me he interesado, pero sí, ya hay forma, ¿no? Con la nueva ley. Sí, hay muchos casos. Muy bien, muchísimas gracias, señor secretario. Esta 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, a través de estas Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, agradecen sinceramente a usted, señor secretario, su asistencia a esta reunión
para responder a las interrogantes que le fueron formuladas por los diputados y diputadas. Se agota el orden del día de esta sesión y se levanta la reunión de Comisiones Unidas. Muchísimas gracias a todos ustedes.